Jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se escucha bien y su pantalla igual se ve. Bueno, gracias. Pues continuando con el avance de esta parte que es muy importante, después de haber tocado el día de ayer la sala de partos y qué debemos hacer desde la admisión, desde lo que tenemos que hacer seguimiento durante el trabajo de parto. Y como desde la primera clase que les he mencionado, es ya necesario que ustedes lo observen y ustedes también determinen cuál de las presentaciones es la más eutóxica. Y dentro de eso, lo que quiero es que lo tomen en cuenta para toda su vida profesional. De las veces que nosotros, desde lo que es el internado hasta lo que es la especialidad, en toda esa trayectoria de tantos años, la más común es la presentación cefálica, variedad vértice o modalidad vértice. Esta es la presentación que uno puede mencionar si lo maneja bien de la parte desde lo que es desde la realización de la historia clínica a llegar a un diagnóstico seguro. La conducta de igual manera va a ser la más adecuada. Y en razón a eso que yo veo en todo, tal vez inclusive en periodos expulsivos, sin haber revisado a la paciente, directamente uno ingresa a vestirse y se encuentra con el polo cefálico. Muy raras veces, en tantos años de trabajo, de especialidad, que me haya yo encontrado con un periodo expulsivo que esté en presentación pelviana. No. Ha sido el diagnóstico siempre anticipado. Y al mismo tiempo en las otras formas de presentación distóxica, igualmente la mayoría en el hospital de Daniel Bacamonte, las que hemos tenido, han sido pacientes referidas. ¿Eso qué significa? Que previamente otra persona ha diagnosticado y ha visto por conveniente referirla. Y en razón a ello, entonces ustedes jóvenes, a partir de ahora, conózcanlo, esta parte de la presentación cefálica de vértice, como la más eutóxica, como la más común, como la más frecuente. Y dentro de esta presentación cefálica tenemos varias modalidades, varias modalidades que ustedes se van a encontrar, pero en porcentajes muy reducidos, que algunas veces, hasta ahora, uno puede decir, tal vez no ha encontrado ese tipo de modalidad. Dentro de esos tipos de presentación cefálica tenemos estas variedades. La de vértice, que es la más común que les mencionaba, el de bregma, el de frente y el de cara. Y todo va, ¿cómo nos damos cuenta al decir, por qué estamos hablando de esto de vértice? Porque ha ocupado toda la parte central del estrecho superior este tipo de variedad. Como en acá, por ejemplo, ¿cuál está en la parte central del estrecho superior? El ombligo. ¿Cuál está en la parte central del estrecho superior? La frente. ¿Cuál está en la parte central del estrecho superior? La cara. Y en esta, a lo que nos interesa a nosotros, las otras va a ser de mención nada más porque no nos vamos a encontrar
Y eso puede ser no solo en la ciudad de Potosí, donde vayan a trabajar, va a ser la más común. Este tipo de presentación cefálica o flexionada o de vértice. Como están observando en esta imagen, que es la presentación normal por excelencia, donde el feto presenta una actitud ya les he mencionado cómo es el concepto y cómo es lo que va a estar el feto. Y eso entonces va a tener una actitud flexionada, que es la más común, y va a ofrecer al centro de la excavación la fontanela posterior. La flexión completa lleva al polo cefálico del feto a ofrecer su diámetro más pequeño para atravesar la acodadura del canal del parto. En razón a lo que va a ir flexionándose lo más que pueda, vale decir, donde el mentón esté en contacto directo con el mango esternal, va a haber más flexión y por tanto va a haber reducción de sus diámetros. Y de esa manera va a poder atravesar el canal del parto. Tenemos algunos diámetros anteroposteriores y transversos que ustedes deben estar recordando ya. Tenemos aquí el diámetro suboccipito bregmático y suboccipucio al bregma, 9.5, cuyo perímetro que les mencioné también es de 32 centímetros. Posteriormente tenemos el suboccipito frontal, que era de 10.5. Pero aquí en este diámetro estamos observando directamente el occipito frontal, que es de 12 centímetros, y cuyo diámetro o perímetro va a ser de 34 centímetros, midiendo la circunferencia tomando en cuenta este diámetro occipito frontal de 2 centímetros, cuyo perímetro va a ser de 34 centímetros. Tenemos este otro diámetro que les pregunté en qué parte del polo cefálico se encuentra el sincipucio y les indiqué que está entre la fontanela anterior y posterior y desde esa parte central, desde la misma se extiende hasta el mentón. Entonces es el sincípito mentoniano, cuyo diámetro es de 13.5 y cuyo perímetro va a ser de 36. Tenemos el diámetro biparietal de 9.5 centímetros, el diámetro bitemporal de 8 centímetros. Estos diámetros son los que a nosotros nos van a ayudar a darnos cuenta cómo va reduciendo sus diámetros, su longitud. 5 milímetros de reducción tiene valor. Y esta presentación cefálica de vértice constituye el 95% del conjunto de las presentaciones. Y de todas estas presentaciones de la cefálica, y el 99% de las cefálicas, vale decir, bregma, frente, cara, es muy reducida ese porcentaje. La más de las cefálicas de todas esas variedades, la de vértice va a corresponder la de 99%. Ya es por excelencia la modalidad más eutóxica. Por eso que nosotros les decimos, por su característica de presentación, nos encontramos con menos complicaciones. Y como nos encontramos con menos complicaciones, solo tenemos que darnos cuenta qué complicaciones podemos tener durante ese periodo de progresión
descenso y expulsión del feto. Y dentro de esas variedades de posición dentro de la presentación cefálica, nosotros vamos a poder verificar estas variedades de posición. Y para nosotros, en esta presentación cefálica de vértice, nos va a servir orientarnos y determinar la fontanela posterior. En relación a esto, nosotros vamos a decir en qué posición o variedad de posición se encuentra el occipital en relación al hueso ilíaco. Como les mencionaba, en esta variedad de posición, ¿en qué lado está la fontanela posterior? Está en el lado izquierdo, en relación a la paciente, en el lado izquierdo y en la parte anterior. Entonces, en relación a eso y en la imagen ya del feto dentro de la cavidad, el polo cefálico dentro de la cavidad pélvica, y este es el diagrama. Entonces, ¿en qué lado está el occipucio? Está en el lado izquierdo. En relación a eso, el manejo de la nomenclatura de occipito, ilíaca, en relación al hueso ilíaco, en relación a qué lado es izquierdo, anterior o posterior. Izquierdo, anterior. Vean en esta imagen, donde el occipital está en el lado derecho y en dirección anterior. ¿Y cuál va a ser la nomenclatura? Occipito, ilíaca, derecha, anterior. De esa manera, entonces, de acuerdo a la rotación que haga el feto y de acuerdo a la determinación a través del tacto que nosotros hagamos, y previamente ya con las maniobras de Leopold vamos a tener una pauta a qué lado está el dorso. Y en relación a ese dorso ya nos vamos a dar cuenta en qué lado está la nuca o la región occipital, como en esta imagen del feto. Entonces, el occipital o la fontanela posterior está en relación al lado posterior y al lado izquierdo. Entonces es el occipito ilíaco izquierdo posterior. Observen la imagen del feto. Ahora en el diagrama, el occipital en qué lado está, en la parte del lado derecho y posterior. Entonces va a ser occipito ilíaco derecho posterior. Eso se determina por tacto. En cambio, en esta imagen observamos la fontanela posterior está en la parte en relación al lado izquierdo y transverso, en la mitad entre lo que es el anterior, arco anterior y arco posterior en la mitad. ¿Y cuál va a ser la nomenclatura? Occipito, ilíaco, izquierdo, transverso. ¿Y cómo está el feto? Entonces, por eso es muy importante hacer un tacto de manera adecuada. En acá, ¿en qué lado está la fontanela posterior? En el lado derecho y igual que en la anterior, tomando la parte transversal. Y su nomenclatura, occipito, ilíaco, derecho, transverso. La frecuencia según es variedades de posición. Entonces, ¿cuán importante era que conozcan ustedes los conceptos de actitud, de posición, presentación, variedad de posición? Entonces, ahora con esos conocimientos previos ya nos estamos entendiendo mejor. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros vayamos haciendo y determinemos en qué variedad de posición está en esta variedad de vértice del polo cefálico, podemos mencionar que las más frecuentes son las izquierdas anteriores, luego las derechas posteriores,
Le siguen las izquierdas posteriores, siendo las derechas anteriores las más raras. Y en relación a esa frecuencia, podemos mencionar que la occipito ilíaca izquierda anterior, según su frecuencia, ocupa el 60%. Le va a seguir el occipito ilíaca derecha posterior en un 30%. Luego, la occipito ilíaca izquierda posterior, 6%. La menos común y la más rara, y si nos encontramos con esta variedad de posición, el porcentaje va a corresponder de 3% al occipito ilíaca derecha anterior. Si tenemos esta variedad de posición, vamos a encontrarnos con una presentación tal vez alta, que no va a poder rotar y probablemente termine en cesárea. En cambio, si es occipito ilíaca izquierda anterior, va a corresponder a un porcentaje alto y en razón a ello nosotros vamos a decir que este parto va a tener una evolución favorable. Entonces vean, jóvenes, cómo se va engranando cada una de las terminologías, cada una de las maniobras, cada uno de los procedimientos que vamos haciendo. Y de esta manera, entonces, no vamos a tener complicaciones. Según lo que es la etiología, podemos decir que es la más eutóxica, la más beneficiosa. Se presenta cuando se cumplen todos los reglamentos. Va a haber una perfecta acumulación. Ese contenido va a decir el polo cefálico al continente. Para hacer un buen diagnóstico, también tenemos algunas pautas. Y esas pautas o artificios que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para no equivocarnos, entonces podemos resumir en algunos detallitos. Como decir, empezar el examen con la cuarta maniobra de Leopold. Vale, ¿cuál sería la cuarta maniobra? ¿Qué es lo que nos determina la cuarta maniobra de Leopold? Primero es bimanual. Segundo es viendo en dirección a los pies de la paciente. Nos va a determinar la introducción de la punta de los dedos por debajo de la presentación y vamos a estar en contacto con la excavación. Si la excavación está ocupada, la presentación se halla encajada. En este caso, la única que suele encajarse durante el embarazo es la presentación de vértice. Entonces, vean cómo ya nos está indicando de que cuando una presentación está encajada, ya podemos desechar otro tipo de presentaciones como ser encajada o la pelviana. Entonces, la de vértice, desde su inicio, entonces va a estar encajada y eso tómenlo en cuenta sobre todo en pacientes primigestas. Una vez reconocido el polo, se irá a tocar el fondo del útero. ¿Y con qué maniobra se realiza? Con la maniobra, la primera maniobra de Leopold. ¿Con qué objetivo? El de palpar comparativamente el otro polo que va a estar más grande, irregular, blando y presentará pequeñas partes. Entonces ya nos damos cuenta qué polo va a estar en el fondo. Y con solo determinar con la cuarta maniobra de Leopold, que nos va a determinar el grado de encajamiento. Pero la tercera maniobra de Leopold nos va a determinar la presentación. Al mismo tiempo, para poder decir estoy con una presentación cefálica de vértice, a la auscultación, cuando el polo fetal está encajada, el foco más intenso de la auscultación se encuentra por debajo de la línea horizontal que corresponde al ombligo. Entonces, para nosotros ya es muy importante que lo tomemos en cuenta ese aspecto. Si nosotros tenemos la sínfisis pubiana y la presentación del polo cefálico
está encajada. Y la más común es el dorso izquierdo. Y el ombligo de la paciente va a estar por ahí. ¿Dónde tenemos que tomar el latido fetal? Cuando nosotros determinemos a través de la segunda maniobra de Leopold a qué lado está el dorso, si es derecho o izquierdo, pero la más común según su porcentaje es la izquierda, el polo o el foco para determinar el latido cardíaco fetal va a estar al lado izquierdo y por debajo del ombligo. Y por tanto, a nosotros nos va a facilitar inclusive para poder encontrar el foco, porque la paciente y sus familiares están pendientes del latido fetal. Y aclarándoles, lo normal es de 120 a 160. No puede estar por debajo de 110, por debajo de 120, ni puede estar por encima de 160. Si está por debajo de 120, aunque sea 119, ya es anormal. Aunque sea 161, ya es anormal. No lo valoren por aproximación, jóvenes. Entonces, son características que nos va a servir para algunos, tal vez lo están tomando, que es muy sencillo, pero de todas formas, creo que es muy importante detallarles, porque caso contrario, nos vamos a encontrar con errores que pueden perjudicar a la paciente y a nosotros. Cada día uno está escuchando por la televisión casos que para las pacientes, si tenemos alguna conducta anómala y no le ha gustado nuestro actuar, viene directamente con algún requerimiento y en su requerimiento va a ser primero negligencia médica y así sucesivamente. Con un parto nos podemos complicar. Lo que hemos controlado hace rato el latido fetal, para este momento podía estar obitado, vale decir muerto el feto. Y nos hemos encontrado con esas situaciones muchas veces. Ya estoy hablando de manera general en el servicio. Entonces, de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta. Y otra situación para darles mucha más ayuda en las variedades de posición, occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda transversa, occipito ilíaca izquierda posterior, ¿dónde vamos a encontrar el foco para determinar el latido cardíaco fetal? Pero nítido en la parte media. Si es occipito ilíaca derecha anterior, al lado derecho. Si es occipito ilíaca derecha transversa, un poquito más a la derecha. El occipito ilíaca derecha posterior, más intenso, va a estar al lado derecho. Entonces, mucho más pautas para que ustedes, cuando les indiquen, por favor, controle el latido fetal, ya es muy importante determinar la posición. Determinar a través de la segunda maniobra de Leopold la ubicación del dorso. Ahora, para esta presentación cefálica de vértice, hemos tocado anteayer los mecanismos de parto. Tenemos que seguir igualmente esos pasos. Y dentro del primer tiempo, primer mecanismo, viene a ser lo que es la acomodación al estrecho superior. La acomodación al estrecho superior del polo cefálico en variedad de vértice. La cabeza debe estar orientada. Por favor, de uno de sus compañeros, el audio puede bajarlo, por favor. Y repitiendo. Entonces, la cabeza, ¿cómo tiene que? Primero, ¿qué es lo que va en esta parte de lo que es
en el primer tiempo o en la acomodación al estrecho superior, ¿cuál es la finalidad? Es la orientación y el aminoramiento de los diámetros. Tiene que haber una adecuada orientación y reducir sus diámetros. Entonces, esos son los objetivos. Por tanto, la cabeza debe orientarse en el diámetro pelviano más conveniente y al mismo tiempo aminorar, reducir sus diámetros. Y la orientación más frecuente, como también se les indicó, es en el diámetro oblicuo izquierdo. Ya en el diámetro oblicuo izquierdo. En un inicio, la actitud de la cabeza es intermedia. Es intermedia, está flotando en un lado hacia el otro, ofreciendo el diámetro occipito frontal de 12 centímetros, que es, ¿no es cierto? Ofrece el diámetro intermedio en su inicio, al oblicuo pelviano. Y la contracción tiene su finalidad de la contracción del útero. Va a actuar sobre la columna vertebral del feto. Viene una contracción, actúa automáticamente sobre la columna del feto. Esa presión ejercida se transmite a la articulación occipito-ateloidea. Al chocar la frente contra la pelvis, esta va a ser contrapresión de abajo hacia arriba y se va a producir la flexión de la cabeza. Entonces vean cómo se va flexionando y va a ganar al diámetro entonces occipito frontal que estaba y de manera intermedia, va a ser reemplazado por el suboccipito frontal. Por eso les repetía al inicio de la clase. El suboccipito frontal es de 10.5 de diámetro y cuyo perímetro es de 33 centímetros. Y posteriormente, con las frecuentes contracciones que va a tener el útero, va a hacer de que haya más flexión y se va a reducir a otro más favorable para que sea más corto el diámetro. Va a sustituirse por el suboccipito bregmático. Por tanto, va a haber más flexión. Significa que el mentón va a estar más en contacto ya con el mango esternal y cuyo diámetro va a ser de 9.5 centímetros. De lo que fue el occipito frontal de 12 centímetros, pasó a lo que es el suboccipito frontal 10.5, a lo que es el suboccipito bregmático 9.5, cuya reducción ha sido de 2.5 centímetros jóvenes. Entonces, ¿cómo hace que se vaya engranando cada una de los pasos, o vale decir, en el proceso que sigue el trabajo de parto? Desde una contracción que actúa no solo a nivel del cuello, que también actúa a nivel del feto, para que beneficie el proceso del parto. En este caso, el descenso y la expulsión de manera correspondiente. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar este primer mecanismo? A través del tacto. En el tacto se verifica si ha cumplido este primer tiempo, donde la cabeza se encuentra en el primer plano de hipótesis, donde la sutura sagital va a estar entonces en un diámetro oblicuo.
y la fontanela menor cerca de la línea iluminada. Entonces, en el tacto ya nos vamos a dar cuenta a qué nivel está la presentación, la sutura sagital, el diámetro, la fontanela menor, en qué relación va a estar. Para luego pasar al segundo mecanismo o segundo tiempo, que viene a ser el descenso o encajamiento. Y este proceso va a ocurrir en la excavación. El primer tiempo ocurre en el estrecho superior. El segundo tiempo se va a producir en la excavación. Y la excavación tiene, les mencioné, un diámetro uniforme de 12 centímetros. Entonces la cabeza para descender no necesita cambiar de orientación ni de actitud, como en el estrecho superior. Tiene que haber orientación y reducción de sus diámetros. En cambio, como los diámetros son uniformes en la excavación, en estos pasos no requiere la presentación. Solo se tiene que tomar en cuenta el descenso si se realiza sinclíticamente o asinclíticamente. Vale decir, paralelo entre lo que es la síntesis tubiana y el promontorio, o inclinado hacia la síntesis tubiana o hacia el promontorio. Sinclitismo, equidistancia significa también. Asinclitismo, aproximación a una de las estructuras anatómicas anteriores o posteriores. En relación a eso, entonces, sinclitismo, ¿cuándo vamos a mencionar? Cuando ambos parietales descienden al mismo tiempo, donde la sutura sagital cae equidistante entre el pubis y el promontorio. Anteriormente, algunos autores indicaban que descendía primero el parietal anterior y en relación a eso, un autor coloca su nombre, asinclitismo anterior de Naegeli. Esto entonces, para poder verificar a qué lado está inclinado, la sutura sagital que es el que juega un papel importante. Entonces, como se están dando cuenta cada uno de los términos avanzados en las anteriores clases, ya nos está mucho más facilitando esos conocimientos. Entonces, la sutura sagital va a estar más próxima al promontorio, dándose sobre todo en pacientes multíparas. Ustedes van a observar en aquellos pacientes multíparas, donde la prensa abdominal está muy relajada y por tanto deja caer al feto hacia adelante a manera de delantal. Pacientes gestantes que transitan por la ciudad o que acuden a un centro hospitalario observan que su vientre está muy caído hacia adelante. Imagínense cómo va a estar el polo cefálico en relación a la pelvis. Automáticamente, si está cayendo hacia adelante en relación al vientre materno, la cabeza va a estar hacia atrás y donde la sutura sagital va a estar más en contacto con el promontorio. Y en relación a eso, entonces, se denominó de esta forma de tipo de anclitismo, de asinclitismo. En el asinclitismo posterior o de Farabeu u oblicuidad posterior de Litzmann, desciende primero el parietal posterior y la sutura sagital va a estar próxima al pubis. Entonces, ¿qué significa? Que en las primis va a tener esta característica donde la prensa abdominal está más con buena tonicidad y por tanto no va a dejar caer el vientre hacia adelante. Entonces
¿Y cómo va a estar entonces la sutura sagital? Más próxima a la sínfisis pubiana o al pubis. Para lograr el encajamiento, desciende primero el parietal posterior a la exhalación pelviana y lentamente lo realiza el parietal anterior. Esto para facilitar el descenso por un movimiento de la cabeza en badajo de campana. Entonces nosotros de esa manera vamos a ir apreciando cómo va descendiendo. Y también este segundo tiempo se puede hacer un diagnóstico a través de un examen. Y ese examen general es justamente el tacto. Y a través de este vamos a hacer el diagnóstico en qué mecanismo ya se encuentra, en qué tiempo ya se encuentra. Entonces vamos a determinar a qué nivel está la presentación. Para ello tenemos el método de Faradeu. Vamos a decir fija. ¿Cuándo vamos a decir fija? Cuando hagamos tactos según este método de Faradeu. Cuando caben 3 dedos entre el plano coxisacro. Cuando uno hace tacto puede tocar entonces en la parte anterior del coxisacro y la cabeza. Vale decir, va a estar en contacto con el parietal posterior. Fija, cuando caben 3 dedos. Encajada, cuando solo caben 2 dedos. Profundamente encajada, un dedo o ninguno. Ya va a estar, tal vez según los planos de Deli, el más 3, más 4. Entonces los planos de Hodge ustedes ya lo hemos revisado. El tercer tiempo, que viene a ser la acomodación al estrecho inferior, este proceso va a ser de que se produzca una rotación interna. ¿Ya? Una rotación interna. La cabeza rota y la sutura sagital se coloca en dirección antero-posterior. Estos son los hombros, esta es la sutura, fontanela anterior, fontanela posterior. Y en relación a esto, la variedad de posición, ¿cuál sería? Sería la occipito ilíaca izquierda anterior, la más eutóxica. Entonces, en la rotación va a ser de que la sutura sagital tome contacto en dirección antero-posterior. Sínfisis pubiana va a estar en contacto con la parte occipital y la cara va a estar en relación a lo que es la cara anterior del sacro. Entonces, y esta rotación puede ser ya púbica o puede ser sacra. Generalmente por su frecuencia es la occipito púbica, porque caso contrario fuera occipito sacra y el feto nacería viendo al cielo o el techo de la sala de partos. Posteriormente, entonces, vamos a observar que una vez que ha habido rotación, va a haber acomodación de los hombros del feto al estrecho superior, haciendo coincidir su diámetro favorable con los favorables de la pelvis. La cabeza queda en tercer plano o profundamente encajada cuando ya viene este proceso de rotación interna. ¿Y cuál de los diámetros va a ganar en esta rotación interna? Va a conjugar su diámetro que hemos mencionado, el suboccipito bregmático, que era de 9.5, con el diámetro antero-posterior del estrecho inferior de la pelvis materna, que vendría a ser el subsacro subpubiano. El cuarto tiempo, que no es más que el desprendimiento o la salida del polo cefálico, esto se va a realizar como ha habido una rotación interna, va a salir el occipital
en relación al pubis. Entonces se realiza en occipito púbico o púbica, como menciona en los protocolos que les he entregado para hacer el protocolo de atención de parto. Y esto se hace en un porcentaje del 98.5% de los casos. Y en occipito sacral, solo en el 1.5%. Se produce entonces una flexión exagerada. Y en este caso, ¿qué diámetro nos va a ofrecer? Igualmente, el diámetro suboccipito bregmático, que es de 9.5 centímetros, retropulsa esto, el coxis y el occipital, ubicándose debajo del pubis, hace entonces como bisagra, permitiendo por una deflexión de la cabeza el desprendimiento. Va a aparecer primero el diámetro suboccipito bregmático. Suboccipito bregmático que viene a ser de 9.5 centímetros. Luego viene el suboccipito frontal. Suboccipito frontal, que es de 10.5 centímetros. Por último, el suboccipito mentoniano, que viene a ser de 13.5 centímetros. Entonces observen, jóvenes, cómo se produce el desprendimiento. Y gracias a esa deflexión va a ser de que el pubis sirva como una bisagra y pueda deslizarse y desprenderse el polo cefálico. El quinto tiempo, una vez que ya está afuera el polo cefálico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que se ha desprendido en occipito púbica el polo cefálico, tomamos de la región preauricular, auricular, el ángulo del maxilar superior a mano llena, tanto derecho como la mano izquierda que está tendiendo, agarra. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser la rotación externa en relación al lado que estaba o la posición en que estaba el dorso, derecho o izquierdo. Entonces, si era dorso izquierdo, entonces restituimos al lado izquierdo. De esa manera los hombros se van a acomodar, el hombro anterior en relación al pubis, el hombro posterior en relación al sacro. De esta manera, igualmente, como bisagra va a actuar el pubis y nos va a facilitar el desprendimiento de ambos hombros. Entonces nosotros, una vez que se ha desprendido, entonces para desprender los hombros, entonces hacemos la rotación externa para que se acomode de esta forma como en la imagen. Rotamos al lado izquierdo y los hombros se acomodan. El sexto tiempo, que es el desprendimiento de los hombros y el resto del cuerpo. Aparece bajo el pubis el hombro anterior y se desprende hasta el deltoides. ¿Ya? No es simplemente que se vea el hombro y directamente desprender el hombro posterior, no. Primero, hacer que el desprendimiento del hombro anterior sea hasta la región, que se observe hasta la región deltoidea. Luego, por flexión, hacia arriba se desprende el hombro posterior, la cabeza cae de nuevo y se completa el desprendimiento del hombro anterior, el resto del feto sale rápidamente sin ninguna dificultad. El pronóstico de este tipo de presentación es muy favorable. La evolución es espontánea, no necesita de ningún otro tipo de
mecanismo, ocurre en el 99, en el 90% de los casos, cifra que va a ser más superada en las multíparas porque ya tenemos conocimiento cómo fue el parto anterior. Las variedades anteriores son de mejor pronóstico, las variedades posteriores se acompañan muchas veces de rotura precoz de la bolsa, edema cervical con retraso de dilatación. Si nosotros nos acostumbramos a hacer la determinación, aparte de la dilatación, borramiento de las variedades de posición, vamos a acortar, vamos a tener un diagnóstico más seguro y de decir, cuando nos preguntan sus familiares o la misma paciente, doctor, doctorita, ¿en qué tiempo va a ser mi parto? Entonces, si son variedades anteriores, sobre todo la izquierda anterior, entonces va a ser mucho más rápido. Pero una derecha, peor si es anterior, vamos a verificar por alguna causa se rompió las membranas. Métanse a su cabeza. Si se rompió las membranas antes de que haya llegado a su institución donde van a trabajar, es por algo. Y ese algo puede ser una variedad de posición anómala. Si hace tacto, está edematizada, igualmente. No acelera, no avanza la dilatación, ya tienen que pensar que podría ser tal vez una variedad de porción no adecuada. Lo bueno es que son en porcentajes muy reducidas. Existen factores que se asocian a un pronóstico menos favorable, como la nulípara. ¿Por qué repito y cada vez les menciono? Para que su parto sea fácil, no estén refiriendo anticipadamente, en su paciente nulípara pierdan más tiempo en el primer examen, vale decir, en la admisión de su consultorio externo. Tampoco eso que signifique más de 2 horas, pueden perder más de 15 minutos, unos 30 minutos. Si tienen un buen diagnóstico, lo van a llevar un trabajo de parto en su servicio. Pero si ustedes dudan y ven que la presentación no está encajada, está móvil y hasta con una dilatación de 4 o 5, ustedes ya pueden referir y no atrasar. Por eso que repito, en las primis es un poco más, hay que ser más cuidadosos. Pero en las multis ya tenemos un antecedente de que su anterior parto ha sido sin dificultad. Este parto probablemente sea lo mismo. Y entonces eso quiero que no se olviden en su práctica. Igualmente, pacientes con presentación alta probablemente estén portando fetos de volumen excesivo, ¿no? Y también tener cuidado en pacientes con pluriparidad tardía, vale decir pacientes por encima de los 35 años. Entonces, para que ustedes vean que nosotros en el servicio hacemos el manejo de la protección en el momento de la atención de parto. Y esto para nosotros va a favorecer para que no haya extensión de la episiotomía o desgarros. Entonces, en el momento, una vez que hemos expectado, viene ya el periodo explosivo, tenemos que proteger. Y podemos utilizar las maniobras de Zitgen con la yema de los dedos situados entre el orificio anal y el coxis para que empujen hacia arriba y adentro las eminencias frontales, mientras la otra mano favorece la deflexión del vértice. Esto es lo que más utilizamos en el servicio. Ya es un poquito una maniobra más brusca, pero en las variedades, sobre todo posteriores, nos puede facilitar la maniobra de Tarnier, donde introducimos profundamente el dedo índice hasta colocarlo en el surco aurículo-mastoideo. Posterior, mientras el útero se contrae, se hace presión en el sentido de llevar el occipucio hacia la sínfisis del pubis. Entonces, en otras palabras, de tratar de llevar el occipital o el occipucio hacia la dirección anterior, que es la sínfisis pubiana.
Es una maniobra un poquito más torpe, que tampoco lo puedo hacer porque puedo provocar más dolor y la paciente no va a tolerar. Nosotros tenemos un procedimiento, tal vez de manera rutinaria en algunos centros hospitalarios, que es la episiotomía, en multis y en primis. Pero tiene la episiotomía varias finalidades y antes de que ustedes procedan a realizar la episiotomía, es mejor que no hagan como nosotros. Nosotros no estamos pidiendo consentimientos informados. Va a haber un momento en que alguien va a hacer una representación legal, ahí vamos a recién cambiar. Tampoco he dado ese paso en el servicio, porque se va a agrandar muchas autorizaciones, muchos consentimientos, pero tiene que ser así. Pero ustedes acostúmbrense cuando ya estén trabajando solos, que van a ser jefes y jefas de servicio, como jefas médicos de su unidad donde van a trabajar, empiecen a crear consentimientos, porque es una agresión a la estructura anatómica de la mujer, porque hay un artículo que menciona desde el Ministerio de Salud que no se debe alterar la estructura anatómica de la mujer. Por tanto, hay que dar como alternativa la episiotomía, no como una norma, una alternativa. Si es que es muy complaciente la vagina o muy elástica y favorece no realizar la episiotomía, se puede, pero dependiendo todo al criterio del que está atendiendo. No es de que lo que le estoy mencionando lo tomen en cuenta a letra muerta, pero yo tengo mi propio criterio y ese criterio es que a todas las pacientes, como los americanos, hacer las primis, segundis, tercis, multis. ¿Para qué? Para evitar descensos de piso pelviano anterior, posterior. Así, jóvenes, entonces ustedes también ya van a tener su criterio cuando ya sean médicos y lo van a determinar. Entonces, no es más que la sección del perineo vaginal realizada en el sentido medio lateral o en la línea media. ¿Para qué se va a realizar? Para evitar sobre todo desgarros. Creo que es la finalidad más grande de esto, de las episiotomías, o ampliarlas, o se pueda ampliar cualquier tipo de desgarros cuando la cabeza fetal está coronando. Entonces, esa finalidad va a ser acortar el canal del parto, ampliar el canal del parto, acortar el periodo expulsivo y endereza el canal del parto. Entonces, de manera resumida, si alguien lo va a leer otros libros, muchos más objetivos o finalidades va a encontrar. Pero para nosotros, acortar el canal del parto, ampliar el canal del parto, endereza el canal del parto, acorta el periodo exclusivo, tiene su finalidad, su objetivo de hacer una episiotomía. La técnica se infiltra lidocaína al 2%, puede ser de 10 o 15 o 20 ml, dependiendo a que ustedes cómo quieren manejarlo. Mi personal lo hace con una jeringa de 10 ml y creo que basta, pero tal vez es necesario unos 15 para que la paciente no pueda sentir nada de dolor en esa región durante la sección que es la episiotomía y al mismo tiempo nosotros aconsejamos que la tijera sea grande, no cortitas como en algunos servicios que tienes que estar seccionando varias veces y va a estar tal vez no va a ser lineal esa sección, pero si tiene, si las tijeras son largas, entonces unas solas y rectas, en una sola sección se va a poder hacer una episiotomía amplia, cuyo centímetro debe ser entre 4 a 6 centímetros. Los americanos hasta 8 centímetros lo hacen. Si su finalidad es acortar el periodo expulsivo, si su finalidad es enderezar el canal del parto, entonces tratemos de cumplir cada una de ellas, pero no hacerla 2, 3 centímetros. ¿Para qué? Porque se va a ampliar, se va a ampliar. Y la técnica los trazos o las
referencias o qué dirección va a tomar la episiotomía. Puede ser mediana, medio lateral y lateral. La mediana, lamentablemente, no les aconsejo, pero si alguien es hábil, puede prolongarse hasta el ano. Si es medio lateral, es la que nosotros hacemos generalmente. La lateral es muy sangrante. Jóvenes, entonces en esta parte quedamos hasta el día lunes y voy a coordinar con el presidente respecto a la rotación del siguiente grupo, pero de todas formas quiero que estén pendientes del segundo grupo, qué día nos vamos a reunir y para darles la pauta. Jóvenes, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches.